Un saludo a todos. En este video vamos a ver el concepto de componentes de ASP.NET Core. Comenzamos. Un primer punto que tal vez hay que aclarar es que el concepto de componentes tiene varias acepciones y tal vez las dos principales es diferenciar entre componentes que se renderizan del lado del servidor por el lenguaje en el que sean implementados, pueden ser en PHP como los tiene Laravel o en este caso los que veremos en ASP, y los componentes del lado del cliente tan populares hechos con JavaScript, que bueno, los tenemos en varios lenguajes, en React, en Vue, en Angular, en varios. La verdad es que se han vuelto también bastante comunes. Pero sí que es importante diferenciar dónde se realiza el render, si es del lado del cliente o del lado del servidor. En nuestro caso, lo que veremos a continuación son componentes que se renderizan del lado del servidor. Por tanto, van a tener una característica bastante interesante. Y es que un componente es algo que lo podemos colocar en cualquier parte o en cualquiera de las páginas de nuestro sitio y en cualquier parte de hecho, y que él en sí mismo ya tiene toda la lógica que necesita. Dicho de otra manera, tiene su vista y tiene su controlador, pero las peticiones no viajan a través de las rutas. Por eso se le llaman componentes. Es decir, si tengo un elemento que es un componente, él tiene toda su interacción en sí mismo y no accedo a él a través de URLs. No puedo llegar a él a través de una URL. Él está ya inmerso en una página y toda su lógica ya está programada. Veremos este concepto a continuación, pero una de las características principales, como digo, es que no se puede llegar a él a través de una URL porque precisamente no tiene un controlador, aunque sí tiene lógica de programación asociada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un directorio que vamos a llamar View Component, porque son componentes de vistas. Entonces, el nombre que se suele dar al directorio es View Component. Y acá vamos a crear un componente para los comentarios. Estamos reutilizando el ejemplo de los comentarios por cuestión de facilidad. Entonces, ¿cuál es la estructura de un componente? Para ir por partes, un componente en esencia lo que hace es que deriva de ViewComponent. Y esa es una característica muy importante, porque es la que le va a dar toda su funcionalidad. Otra característica importante es que en el nombre del componente debe terminar con la palabra ViewComponent. Esto ayuda luego a que en el proceso de búsqueda, en el discover de las clases que hace .NET, pues sepa encontrar rápidamente los componentes, porque son todos aquellos que deriven de ViewComponent y que tengan una terminación ViewComponent en el nombre de la clase. Entonces de ahí que esto va a ser muy importante. No es tanto el directorio en el que están, sino que de quién derivan y el nombre que utilizan. Luego el ViewComponent pues puede tener precisamente un constructor. Esto es obvio porque al ser una clase, pues toda clase va a tener su constructor. Y va a ser útil porque, como he comentado antes, ya que no está relacionado con ningún controlador, sino que algo totalmente independiente, que no necesita de ningún controlador para funcionar, pues necesitamos a veces inicializarlo, sobre todo cuando ya estemos empleando acceso a bases de datos. En el constructor, pues lo que voy a hacer nada más es acceder a los comentarios de la misma manera que lo he hecho antes, porque estoy reutilizando ese ejemplo. Y luego, el método más importante dentro de los componentes va a ser el método invoke. Vamos a colocar esta estructura. Esto es lo que se retorna. Y el método es un invoke async. Entonces, este va a ser el método que se invoque cuando él va a renderizarse en pantalla. Luego nosotros nos tocará pues retornar una vista que va a ser la vista asociada al componente. ¿Y qué vamos a retornar? Pues bueno, vamos a retornar una lista, la lista de los comentarios. Vamos a retornar directamente. Esta que tenemos por acá. Entonces, recapitulando, pues es un método derivado de ViewComponent, tiene
la terminación viewComponent en el nombre de la clase, tiene un constructor y el método que se ejecuta cuando es invocado el componente es el invokeAsync. Esa sería, pues, resumidas cuentas, la estructura de un viewComponent. Luego, para crear la vista debe ser creada en el directorio view en shared, y dentro de shared vamos a crear un directorio llamado component. Dentro de este directorio vamos a crear un directorio con el nombre del componente, en nuestro caso es comments, y recordad que este es el nombre porque no debe considerarse a la hora del nombre esta parte, la terminación viewComponent. Simplemente es lo que está antes del nombre del componente, es decir, comments. Y dentro del directorio comment vamos a crear un archivo llamado default.cshtml. Entonces, por acá entonces colocaríamos el código propio del componente. El modelo, al ser una vista, pues va a tener un modelo, va a ser el modelo de lista de componentes, igual que en el caso de la vista listComponent. Y luego pues voy a colocar un código que me va a generar unos TOAS propios de Bootstrap también. Para construir la interfaz. Entonces tengo por acá con el for each voy a ir creando un TOAS para cada uno de los elementos que estén en la lista. Ya veremos qué es un TOAS de Bootstrap. Igual que siempre, si solo voy imprimiendo, pues por cada ítem el atributo que quiera imprimir. Por aquí imprimo el nombre y por aquí estoy imprimiendo el texto. Luego tendremos que hacer la llamada a estos componentes y eso lo vamos a hacer en el index. Vamos a añadir este componente en esta zona que tengo aquí abajo. Entonces vamos a ir para ello al index de movie, acá, y esa zona es lateral derecho, es aquí. Para llamarlo se utiliza el método await component invoke async y le decimos el nombre del componente, y en este caso del ejemplo estoy pasando un parámetro que son 3 elementos. Quiero 3 comentarios. Vamos a alterarlo, vamos a pedir 2 comentarios, por ejemplo, y donde se recibe este parámetro tendríamos que hacer el cambio por acá. De momento no tiene ningún parámetro, vamos a ponerle un num. Entonces, este parámetro, o los parámetros que pasemos al llamarle al componente, los cuales se pasan de esta forma, es decir, si hubiera un segundo parámetro, se pone coma acá y se le pone aquí el valor al segundo parámetro. Entonces, parámetros se pasan de esta manera, aquí se le dice el nombre del componente. Entonces, estos parámetros son recibidos acá en el invokeAsync y aquí lo especificamos. Ya que estamos diciendo que solo queremos unos cuantos comentarios, pues vamos a llamar un método llamado take, que tiene las listas que permite especificar la cantidad de elementos que quiero cortar o tomar nada más a partir del inicio, punto toList. Entonces ya con eso casi que lo tendríamos. Solo nos falta, como es un TOAS, el TOAS hay que hacerlo visible mediante JavaScript. Entonces vamos a irnos a www.root, a site.js, y vamos a agregar código JavaScript que nos va a hacer visible el TOAS. Es decir, es un código jQuery, perdón, que dice que cuando la página esté cargada completamente, acceda a aquellos elementos que tengan la clase TOAS y hagan un TOAS.show. Estos elementos que tengan la clase TOAS, pues obviamente serán estos que tengo acá, que si podemos observar dentro del for each, cada elemento tiene la clase TOAS, entonces lo va a hacer visible. Y otra cosa que le he agregado al TOAS, que es una de sus propiedades, es un data auto hide a false, porque si no, por defecto los TOAS se muestran un momento y luego se quitan. Y me interesa que queden visibles para que los podamos apreciar hasta que nosotros decidamos cerrarlos. Por eso he colocado el data auto hide a false. Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a cargar nuevamente la página. Vamos a ir a Movie. Y aquí están los comentarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo especial?
que si ahora yo quisiera llevarme esto que acabo de colocar, esta funcionalidad que se muestra en los comentarios, los tengo ahí, pues me la quiero llevar a otro lado, pues solo copio esta línea. Por ejemplo, vamos a agregarlo en ADD. Vamos a poner aquí abajo la línea de llamada. Y bueno, vamos a dar aquí en agregar archivo. Vamos a darle un momento porque está renderizando ya que es primera vez. Y vemos que me los carga. Es decir, no tengo que agregar ni modificar más código porque él toda su funcionalidad ya la tiene en sí mismo, estos componentes. Entonces no tengo que tocar ni rutas ni nada por el estilo para lograr que ellos funcionen a como tienen que funcionar. Bien, este es el concepto de componentes. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.